Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Yo quería que se convirtiera hasta el chucho de la casa, hermano. Tenía una chucha que se llamaba Pinta. Y yo quería, hasta esa quería que se convirtiera, hermano. Se murió la chuchita, pero ojalá que bueno, saber qué pasaría con la perrita. Eso ya no importa mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo quería que todo el mundo en mi familia conociera al Señor. Pero como no había leído esto y no había oído este mensaje que estoy oyendo ahora, entonces yo lo reuní en una casa. Y entonces yo iba a un lugar en donde alquilaban películas cristianas y alquilaba una, pero yo miraba y decía, esta sí les va a dar miedo. Y se van a convertir, decía yo. Y alquilaba unas películas, hermano. Me acuerdo que había una que se llamaba El Infierno. Bien edificante, hermano. Ahí los que aceptaban porque les daba un miedo, hermano. Era casi de terror la película. Y que si algún cliente se lo llevaban y que otra que se llamaba El Rapto. Y que se quedaban y que el anticristo los perseguía. Y yo en mi afán, hermano, de que la gente se convirtiera, les pasaba todo eso para que tal vez les daba miedo. Y mire, Dios era tan misericordioso que se convertían algunos y todavía están firmes algunos, gracias a Dios. Dios opera a pesar de nosotros, fíjese usted. Bueno, pero no se trata de meterle miedo a la gente. No se trata de insultar a la gente. Yo me acuerdo que yo estuve en una campaña en donde el predicador estaba predicando y después hizo la invitación para que aceptaran a Cristo. Y entonces, como ninguno aceptaba a Cristo, se enojó el predicador, hermano. Y entonces dijo, las cucarachas huyen de la luz. ¡Cucarachas! Entonces ya los empezó a insultar. Porque no querían venir a la luz. Y a nosotros nos mandaron a convertir a la gente. A nosotros nos mandaron, por cierto que yo ya estaba convertido, no vaya a pensar mal de mí. Yo ya estaba convertido y tampoco era yo el predicador. Pero yo entiendo que cometemos errores. Él cometió un error como yo cometí a los que le estoy contando. Pero óigame, mire el Señor Jesús, cómo le llega a esas personas que se creen buenas. Les dice a algunos les llega y les dice, he aquí un verdadero varón israelita, en el cual no hay engaño. Como quien dice, a pesar de la vida que llevas, veo en tu corazón que hay sinceridad. A pesar de que estás dando de tumbos por la vida y te andas tropezando por todos lados, veo que a pesar de que andas refugiándote en donde no te debes de refugiar, veo que tu corazón es sincero. Hermano, hay gente que lo que necesita no es que uno la cuadre, sino que uno se dé cuenta que de veras es una persona sincera y que uno se lo diga. Hay gente que lo que necesita es no que uno le diga todo lo pecador que es, sino que uno le manifieste, que uno mira en ellos, pero eso tiene que ser por discernimiento, desde luego, que uno lo que mira en ellos es el fluir de una sinceridad tan grande que Dios puede utilizar esa sinceridad si Él la pone a sus pies. Pero como este hombre era sincero, déjeme que yo le eche salsa a los tacos aquí, hermano. Como este hombre era sincero, haber pensado inmediatamente, este Jesús me va a estar diciendo eso para ganarme. Entonces le lanzó una pregunta y le dijo, ¿y cómo sabes tú eso? Entonces vino el Señor y le dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo del arbolito de aquella higuera. Y entonces sí se asustó Natanael, hermano. Porque dijo, ¿y este hombre cómo supo eso?
Entonces, ¿sabe qué es lo lindo? ¿Sabe qué atrae a la gente, hermano? El evangelio no se trata de un poder de convicción, de convencimiento. No se trata de que yo voy a llegar. Yo leí un libro una vez de una persona X que tenía necesidad de dinero para construir su templo. Entonces dice él que ese día los diáconos, los servidores le llevaron la noticia de que dentro de la gente que había entrado a la iglesia estaba el presidente de un banco, del banco más poderoso de aquella ciudad. Entonces dice que él fue a preparar un mensaje y predicó un mensaje, dice él, pero se convirtió el presidente del banco y le prestó el dinero. Pero yo digo, bueno, si se convirtió de veras, gloria a Dios. Pero no lo convirtió el mensaje de ese señor, definitivamente. Porque aquí no se trata de que usted venga, hermano, mire, hermano, usted que predica, ¿por qué no le va a hablar a mi hijo que viera cómo anda de mal? No se trata de eso, porque tal vez su hijo que anda re mal no quiere oír nada. Si lo que se necesita es la unción del Espíritu Santo y el momento, cuando, como aquí en este evangelio de San Juan, se habla del tiempo y hay un momento en el que el Señor Jesús dice, la hora ha llegado. Entonces nosotros necesitamos conocer cuando la hora ha llegado, cuando nosotros tenemos que hacer las cosas, cuando hacemos las cosas fuera de tiempo, muchas veces cometemos errores, ay Dios mío, peores de los que si no hubiéramos hecho nada. Hacer las cosas fuera de tiempo es cometer errores peores de lo que si no se hubiera cometido nada. Bueno, pero volvamos aquí. ¿Dice amén todavía o no? Entonces, puede ser que Dios le esté hablando a usted, descubriéndole su corazón, hermano. Puede ser que, y si Dios le está hablando a usted de esta manera, descubriéndole su corazón, diciéndole, no, si yo te conocía por profeta, óigame bien, por profeta, no por vidente ni por adivino. Hermano, yo me recuerdo que cuando yo todavía no era cristiano, platicaba con algunas personas que me decían, fíjese que yo voy donde fulano de tal. Viera usted, fíjese que ahí solo entra uno y el que está sentado detrás del escritorio le dice, usted trae tal problema. Y se llama fulano de tal. Y tiene tal y tal cosa. Adivino, brujo, adivino. Y ahí está toda la gente encandilada, hermano. Qué cosa más tremenda. Fíjese que hace unos días, yo tengo que serle honesto. Yo no estoy en contra de la televisión. Solo un poquito. Pero casi no miro. De veras, Dios sabe que le estoy diciendo la verdad, casi no miro. Pero un día de estos llegué yo a la casa. Y entonces encendí la televisión. En lo que me quitaba la corbata y colgaba mi saco y toda la cuestión y empecé a ver. Y había un cliente. Y estaba explicando lo siguiente. Estaba diciendo, lo que yo le voy a hacer a este canario ahorita se llama fascinarlo. Yo no lo voy a hipnotizar a este canario, decía él, porque se hipnotiza a la gente que razona. Este canario lo voy a fascinar, decía él. La fascinación, y empezó a explicar qué era la fascinación. Dios mío, yo me quedé, hermano, con la corbata así en la mano, mira. Pero no fascinado. Que conste, porque eso solo a los canarios. Muy bien, entonces empezó a decir, la fascinación, dice, es como dividir el alma del intelecto del no sé cuántos, del no sé quién. Empezó a hablar de no sé qué cosas raras. Y entonces agarró al pajarito y lo puso en una posición muy, muy incómoda y se le quedó viendo. Y le miraba el ojo y de repente el pájaro, ¡pum!, se quedó como muerto, hermano. Pero como muerto. Mire, decía, ahí está fascinado él, mire, como muerto. No se movía.
Y fíjese que él decía, hagan un ruido con eso. Pero mire, y empezó a fascinar a un montón de animales, a un conejo, a un gallo, así. Y se quedaban los animalitos así. Pues, y la gente le aplaude. Hermano, así hay brujos y adivinos. Y lo peor es que a veces se meten entre las congregaciones. Y los hermanos que andan buscando adivinos, les salen enfrente los adivinos. Hermano, dice, viera fulano, me dijo todo lo que yo pensaba. Sí, el hermano, perdonen, pero los 9 dones del Espíritu Santo no actúan de esa manera. No actúan de esa forma. Los 9 dones muchas veces disciernen el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser integral, pasa por el espíritu, por el alma, por el cuerpo, y dice que discierne los pensamientos. Pero nosotros estamos llamados por este mismo apóstol Juan en su primera carta, más adelante, cuando dice, probad a todo espíritu si es de Dios. Entonces, aquí nos enfrentamos con el primer gran problema. ¿Hacia dónde nos lleva un discernimiento de esa naturaleza? ¿Hacia dónde nos lleva un poder de esa naturaleza? ¿Nos lleva a que tengamos vida en abundancia o nos lleva a desbarrancarnos? Nos lleva a que nosotros seamos guiados a otros dioses y a idolatrar hombres o personas, o nos llevan a que nos consagremos a Dios. La idolatría es uno de los pecados más abominables que están establecidos en la Biblia, hermano. Es terrible, usted no puede ser idólatra, y no de cosas de bulto, hombre. Yo estoy hablando incluso de gente que idolatra gente. Bueno, pero salgámonos de ahí. Entonces, el Señor viene y convierte a descubriéndole su corazón. Eres sincero. Ya te caché. A ti no te gusta el engaño. Y entonces él dijo, sí, es cierto, a mí no me gusta el engaño, pero ¿cómo lo sabes? Yo sé eso y un poquito más. Por ejemplo, yo sé que tú estabas en tal y tal lugar hace un momento. Entonces se le abrió el entendimiento a Natanael. Oh, rabí. Lo primero, lo reconoció como rabí. Tú eres el Hijo de Dios. 2 cosas. Tú eres el Rey de Israel. 3 cosas. Mire qué revelación la que le vino en un segundo, hermano. Dios mío. Y de ahí en adelante, y el Señor le dijo, y solo por eso creíste. ¡Ja! De aquí en adelante vas a ver ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y nunca se apartó aquel hombre. Algunos dicen que Natanael era el apóstol Bartolomé, así le dicen. Bueno, yo no sé, nunca me enseñaron su cédula de ciudadanía. Lo único que sé es que empezaba a 400 y pico de mil, pero lo demás no lo sé. Entonces, la conversión de un bueno. Ahí se me va a terminar el tiempo, hermano. Qué barbaridad, hombre. ¿Por qué no le metemos un balazo a ese reloj, hermano? Sería bueno, ¿verdad? Bueno, mejor sigamos aquí porque perdemos más tiempo si conseguimos pistola. Capítulo 3 del libro de San Juan. Yo le llamaría a esta segunda faceta, primero la conversión de un bueno. La segunda faceta sería la conversión de un teólogo. Entonces llega Nicodemo. Estaba impresionado Nicodemo porque fíjese que Nicodemo no estaba impresionado por los milagros. Nicodemo estaba impresionado porque el Señor Jesús se había disparado unos cuantos mensajes y los habían pasado por la tele y Nicodemo los había oído. Y entonces había dicho, este hombre, sí que qué cosas las que dice. Entonces una noche se puso su abrigo, su gorrita, y fue a visitarlo. Había un poco de frío, por eso se cubrió bastante. No era porque no quisiera que lo vieran. No era por eso. Llegó de noche, pero no era porque no quisiera que lo vieran. No, él hubiera ido a mediodía, pero algunas ocupaciones lo impedían. Entonces llegó, se puso su gorrita
Se puso delante del Señor Jesús y le dijo: Señor, sabemos que eres venido del cielo como maestro, porque todas las señales te acompañan. Entonces el Señor convierte a los teólogos confundiéndolos, si son sinceros, a los que no son convertidos. Mira, Nick. Le dijo: mira, Nick, te es necesario nacer de nuevo. Teología que jamás en la vida había oído Nick. ¿Qué le dijo? Que yo, siendo ya viejo, pueda entrar en el vientre de mi madre. Y no, hombre, si te estoy hablando cosas terrenales. Oiga, el nuevo nacimiento es cosa terrenal. ¿Y qué tal si te empiezo a hablar de las celestiales? Pero no entiendo. Y si tú no entiendes cómo eres el maestro de Israel, entonces espéreme. ¿Sabe cómo convierte Dios a los teólogos? Les lanzo unas cuantas preguntas, hermano, teológicas, que no pueden ser contestadas por la mente humana. Y entonces el teólogo se queda indefenso. Va con sus maestros de teología a preguntarle qué es lo que dice él de lo que le preguntó el Espíritu. Y el maestro de teología se queda desarmado. Y muchas veces se enoja el maestro de teología y se sale por alguna puerta por ahí, a veces insultando, ¿verdad? Yo sé de un hombre que recibió teología por 3 años y le enseñaron de toda la teología que se tenía que enseñar en aquella institución. Y un día el Espíritu Santo lo agarró, leyendo él la Biblia, lo agarró y le dijo que habían lenguas espirituales. Y que había gente que hablaba en lenguas espirituales. Entonces él llegó con los textos y le preguntó a su maestro: mire, ¿y aquí cómo? ¿Y esto cómo lo explico? Usted ya se fue a meter con esos gritones locos, aleluya. No le pudo explicar. Pero al que es sincero se queda con la espinita ahí en la mente. ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo será esto? De veras, ¿cómo será? Dice, porque es un teólogo sincero. Entonces, este hombre vino el Señor y le dio una pista. Y le dijo: porque Dios es tan lindo, hermano, que nos habla como nosotros entendemos. Mire, hermano, yo le aseguro que Dios a usted le habla como no me habla a mí, y a mí me habla como no le habla a usted. Fíjese, ¿sabe cómo me habla a mí el Señor? Bueno, dentro de las formas como me habla a mí el Señor, a veces cuando estoy predicando, yo me río, digo: si esto es para mí, Señor, gracias, Padre, aleluya. Digo, pero es que usted me mira contento cuando predico, hermano, porque me habla el Señor. Y a veces estoy estudiando y ¡pum!, me habla aquí. Hay otros que no. Hay otros que Dios les habla a su corazón, les habla audiblemente. A otros les habla de otras formas. A todos nos habla de distintas formas el Señor. Y a este hombre, como era teólogo, le habló con teología. Solo hubo una cosa que le dejó clavada en el corazón. Todo lo demás, Nicodemo se fue zumbando, hermano. Esa noche se tuvo que quitar la gorra porque estaba quemando la gorra ya, fíjese usted. Sí estaba sacando humo la gorra. Cosas, a los teólogos Dios les habla haciéndoles preguntas que no se pueden contestar, porque el único que las puede contestar es el Espíritu Santo. Entonces, solo una cosa le quedó clavada en el corazón. Le dijo: Nicodemo, es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado. Eso fue todo lo que le dijo. Y todas las demás palabras se le cruzaban los cables a Nicodemo, pero esa palabra se quedaba en su corazón. Y cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, y allá en el monte Gólgota, en el monte Calvario, fue levantado en la cruz, Nicodemo entendió la suma teología. Dijo: ¡oh, Dios mío!
Es la serpiente de bronce, significaba el pecado. Y el que miraba a la serpiente se salvaba. Y este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios, que está llevando los pecados de todo el mundo. Y los que lo miren a él recibirán salvación. Ahora entiendo, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Usted? No, hombre, sí, qué Dios más tremendo. Aleluya. Dios le ama con teología y así se convierten. Con teología. Se convierten con teología, hermano. ¡Hala, qué barbaridad más bárbara, hombre! Aleluya, pero mejor sigamos aquí. Capítulo 4. Y yo ni siquiera estoy leyendo los versículos, porque si me pongo a leerlos, ya no terminamos. Solo estoy diciendo dónde están para que usted no va a decir que me los inventé. Aunque yo no creo que usted sea así. Pero por si hubiera alguno. Dice en el versículo 7 en adelante. Solo le voy a leer ese. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, muy bien. Usted sabe la historia de la samaritana. Yo le llamaría a eso la conversión de una religiosa. Ya llevo la conversión de un hombre bueno. Ya llevo la conversión de un teólogo. Ahora la conversión de una religiosa. Esta sí era religiosa. Se sabía todas las cosas. Todo lo que había que hacer en aquella iglesia y en esta y en la otra. Todo se lo sabía. Porque se lo dijo al Señor. Le dijo, ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios allá en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorarlo aquí en Samaria. Había recibido un curso intensivo de reconocimiento de sectas, pero su vida era una basura, sinceramente. Sin insultar a la basura, porque la basura tiene a veces que decir. Era una basura la vida de esta mujer. Mire, dígame si no era eso. Basura es desecho. Eso es basura. Dígame si no era un desecho la vida de una mujer que se enamoraba de un hombre. Le ofrecía el cielo y la tierra al hombre. Se iba con él. La desprestigiaba, no se casaba con ella, se ponía a vivir con ella, la desprestigiaba, después se daba cuenta que aquel hombre era casado y que tenía una marimba de hijos y ella tenía que seguir yendo a sacar agua a aquel pozo con el cántaro. Ella ya estaba cansada de ese cántaro, hermano, ya no quería saber ni del cántaro, ni del pozo, ni tal vez de los hombres, pero otra vez volvía a caer con otro hombre. El otro hombre se le presentaba y decía, no, mi amorcito, ¿cómo vas a creer? ¿Dónde te pongo que el sol no te dé? Mientras se la conquistaba, se ponían a vivir juntos, solo mientras viene el abogado. Y otra vez, hermano, y tenía religión. Pero qué vida, hermano. Así hay gente que tiene religión, pero qué vidita. Y no importa qué religión. Póngale cualquier nombre de cualquier religión. Religiosos con vida que da lástima. Entonces aparece Jesús. Y hermano, le empezó a hablar Jesús. Fíjese qué lindo es del Señor, ¿verdad? Primero, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío? ¿Sabe cómo empieza el Señor con los religiosos? Vamos a adorar a Dios. Te voy a mostrar unas cositas ahí. Es que mucha bulla, es que los oídos me duelen, es que mucho desorden. Bueno, ok. Si tú supieras quién te está pidiendo alabanza y empieza a platicar con la religiosa y de repente la religiosa, hermano, me impresiona eso. Quiso conquistar al Señor Jesús. Cuando la religiosa vio que el Señor Jesús era
un hombre de bien, le parecía que era sincero. Dijo, tal vez si me caso con este ya salgo de todas las tonterías que he estado viviendo. Y entonces cuando el Señor le discernió los pensamientos, le dijo, llámame a tu marido. No tengo. Soy soltera y sin compromisos, le dijo. Mira, ni anillo cargo, le decía. Yo no cargo porque me estorba, hermano, pero no. Y entonces le digo al Señor, qué bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces ella hizo las cuentas. Vamos a ver. Jonás, Ezequiel, Mahalaleel, Jared, Enoc, toda la genealogía primera de Crónicas se la había, ya se la estaba disparando la samaritana. Y entonces, dijo, Dios mío, es cierto. Y entonces le dijo, Señor, ahora ya no era judío, ahora era un simple hombre. Me parece que eres profeta. Y en eso llegaron los discípulos cuando él estaba terminando de decir eso, asombrados de que él hablara con una mujer. Y le estaban ofreciendo comida. Y él le dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. No, dijo, este debe ser el Mesías. Pero lo tenía metido en su corazón. Y salió corriendo y fue a convencer era algo chismosita ella. Dios a veces usa las chismosas, hermano, pero transformadas. Los chismes no son buenos, ¿verdad? Y les voy a decir a todos. Me acabo de encontrar con un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho y es un extranjero, es de Israel. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Óigame, entonces, ¿cómo convierte Dios a los religiosos? Cuando llegan a un servicio y de veras el Espíritu Santo los agarra, hermano. Y les empieza a decir, tú vienes pensando esto y esto, pero no como adivinación. Insisto, es distinto eso y le voy a decir una diferencia. La vez pasada estaba platicando con un hermano que dice, hermano, yo entré en esa iglesia. ¡Ja! Mire, me dijo, y yo tenía esto y me empezó a decir los problemas que tenía. Y de repente, hermano, una hermana empieza a profetizar hasta adelante y me empieza a decir toda mi vida, solo faltaba mi nombre. Y yo me asusté tanto, era un religioso, que me paré y fui a ver quién era la que estaba profetizando. No sé cómo lo dejaron los servidores porque casi todos están sentaditos y todo, pero dice que la fue a ver. Le levantaba la mantilla para ver si lo conocía y no lo conocía. Ese es salsa. Y entonces se convirtió al Señor. Note las diferencias, cómo Dios utiliza diferentes cosas para convertir a las diferentes personas. ¿Qué número de convertido es este? ¿3 o 4? ¿Seguro? Sí, es el número 3. Entonces el primero lo convenció, distinguiéndole su corazón y diciéndole las cosas que había hecho antes. Al segundo lo convenció, dándole palabra profunda. A esta le convenció, descubriéndole sus pecados. Tremendo ese Señor, hermano. ¿Cómo te está convenciendo el Señor a ti? Bueno, aquí mismo, capítulo, este sí se lo voy a leer, hermano, así, porque este es cortito, mire. Aquí en el mismo capítulo, dice, en el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Muy bien, paremos aquí. Otra forma de convertir. Yo le llamaría, ya tengo la conversión de un hombre bueno, la conversión de, ¿quién era el otro?
de un teólogo. La otra era la conversión de una religiosa. Yo le llamaría la conversión de un hombre importante. Como Dios le testifica a todos. Entonces este hombre era importante, hermano. Y mire usted qué difícil es llegarle a la gente importante. Qué extremadamente difícil es llegarle a la gente importante. ¿Por qué? Porque es importante. Usted le quiere hablar a una persona importante y le trae un mensaje del cielo y lo dejan plantado. Fíjese que a mí, un hombre importante, Dios me mandó a hablarle a un hombre importante hace un tiempo. Yo le pedí permiso a Dios, a mi cobertura, un hombre muy importante, y me fui. A las 8 de la mañana en punto, ya había hecho una cita, hermano, en punto, antes de las 8 estaba yo ahí, hermano, bien entacuchado, era un hombre importante, hermano. Era la 1 de la tarde y yo todavía estaba entacuchado, hermano. Y el hombre importante salía de su oficina y no hacía nada. Y de todo modo no recibía el mensaje que yo le llevaba. Hasta que le dije a la persona, le dije, hermano, perdone, pero yo tengo que hacer. Y una de las cosas que tengo que hacer es comer. Así que ahí nos vemos. No, me dijo, espéreme un rato, no se vaya, yo le voy a hablar y le voy a decir. Y bueno, no le dije, me voy. Y me fui. Pero el ejemplo que yo le quiero dar, no le voy a terminar de contar eso, porque eso no. El ejemplo que le quiero dar es que a veces cuando uno tiene un mensaje de Dios para una persona importante es muy difícil que lo atienda. Entonces Dios usa medios. Y con este hombre, como ya sabía que era muy importante, Dios llamó a un ángel ahí. Ángel, averíguame por favor ahí en la computadora, ¿qué es lo que ese hombre más quiere? Metió los datos el ángel y su hijo. ¿Su hijo? Ah, bueno, ok. Dile al diablo que le doy permiso para que lo enferme. Y se enfermó de muerte el muchacho. Empezaron a llegar los médicos del rey, porque este era un oficial del rey. Empezaron a llegar los médicos de los centros médicos más importantes de aquella ciudad. Empezaron a llegar los especialistas. De vez en cuando se colaba un brujo. Y ahí se metían algunos y todo, y nada, hermano. Iba de mal en peor. Entonces alguien le dijo, uno de los médicos, Lucas ha de haber sido, que ya se había convertido. Le dijo, mira, saber cómo se llamaba este oficial. Mira, le dijo, ¿por qué no recurrís a Jesús? ¿Y por qué? ¿Quién es él? Jesús, me extraña que tú no hayas oído. Jesús es un hombre que anda allá afuera haciéndole bien a todo el mundo y se han convertido un montón de gente. Y vieras que qué tremendo es ese varón. Yo me convertí y yo soy seguidor de él y por eso te digo, ¿por qué no pruebas? ¿Y será que me atiende? El hombre importante, hermano. ¿Será que me atiende? Pues nada se pierde con probar. Está bien. Y se fue el hombre humillándose delante de Jesús. Jesús, mi hijo es a punto de morir. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo, si no viera señales, no creeríais. Ve, tu hijo está sano. Y se fue. Y cuando él iba llegando a su casa, todos salieron. Se sanó el muchacho. ¿Y a qué hora se sanó? A tal hora. Esa fue la hora que Jesús me habló. Y creyó él y toda su casa, dice. Entonces Jesús le habla a los hombres muy importantes o que se sienten muy importantes o que no dejan que alguien les hable porque ellos son los papaitos de Tarzán y ni siquiera a Chita llegan muchas veces. Entonces Jesús
Jesús sabe qué es lo que permite, que le den donde le duele. Y cuando a uno le dan donde a uno le duele, hermano, ¡ay, Dios mío! ¡Auxilio! Y ¡pah! Llega la salvación. El dolor no es para muerte, el dolor es para salvación. ¡Aleluya! ¡Ah, qué bendición, hermano! Bueno, a estas alturas, ¿por dónde anda usted? ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? ¿Eh? El hombre bueno, el teólogo, la samaritana, el importante. Bueno, aquí viene otro. Solo se lo voy a leer. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Yo le llamaría a esta conversión la conversión de una pecadora o de un pecador. Mire, bueno, usted sabe el pasaje, hermano, ni siquiera se lo tengo que recordar, pero así rapidito, así rapidito. Esta era una mujer que no era temerosa de Dios. Esta era una mujer que si usted me permite que yo me imagine un poquito, que ella estaba acostumbrada a eso. Y ahora estaba cometiendo adulterio. Ella estaba en adulterio, en franco adulterio. ¿Y qué le importaba? Los problemas que había tenido con su marido, yo no sé cuáles eran. Tal vez su marido la golpeaba y ella en venganza se fue a meter con otro. Saber cómo fue la cosa. La cuestión está en que la agarraron en el mismo acto del adulterio. Y los fariseos y escribas, que son figuras de los religiosos, que solo acusan, la agarraron, la llevaron a Jesús para que la apedrearan y la mataran. Entonces la mujer estaba, si me permite, cubierta con la sábana de la cama donde la habían sacado. Solo así está, temblando de miedo, no de frío. Y estaba temblando y decía, en un momento me empiezan a apedrear estos. Y lo peor, que el primero que va a tirar la piedra es con el que yo estaba, que está ahí, pero me lo voy a llevar porque voy a decir que él era. Y estaba pensando un montón de cosas. Ella, enojo, tenía de todo, hermano, vergüenza, tristeza, miedo, todos sus sentimientos encontrados. Y el Señor Jesús, ¿y tú qué dices? Lo matamos. Y el Señor Jesús escribía en tierra, hermano. Estaba escribiendo en tierra y no levantaba la cara. Pero ella pecadora, sentía algo que salía, que emanaba de la presencia de aquel hombre. Y se sentía más avergonzada todavía. El hombre pecador, cuando se va a convertir, generalmente lo ponen en evidencia y se mira desnudo delante de los demás y delante de Jesús. ¿Qué podía hacer ella? ¿Acaso se podía poner a pensar, no, pues yo, es mentira, a mí me agarraron y me metieron ahí? Ella no podía hacer nada, hermano, no podía hacer nada, perdone, pero no podía hacer nada. Y perdóneme, igual que muchos de aquí, que cuando llegaron delante del Señor, no podían decirle, no, señores, que yo lo que pasa, que yo hice esto, porque tenía este otro, nada, sino que por lo menos a mí así me sucedió, hermano. Que cuando yo llegué, yo vi cómo era yo me di cuenta quién era yo. Y vi quién era Jesús, y yo lo único que pude atinar a decir fue perdón. Por eso yo no le creo a algunas personas que son muy religiosas, que dicen, no, usted tiene que repetir como loro, Romanos 10, que si la boca confesare que Jesús es Señor y con el corazón creyere, hermano, eso se va a dar en el camino. Y el único que le decía, señora, perdón. Y es más, esta mujer no le dijo ni perdón, pero su corazón estaba deshecho. Entonces Dios sabe cómo transforma a los pecadores: con misericordia, no con pedradas. Le dijo, mujer,
¿Qué se hicieron los que te acusaban? Se fueron, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La conversión de una pecadora. La conversión de una pecadora. La conversión de una pecadora. Dios mío. Nos salimos de la radio. ¿Y cuánto tiempo? Mire, hermano, perdóneme, pero es que yo me emociono con esto, hermano. Yo me gozo con esto. ¿Sabe por qué me gozo, hermano? Porque aquí está en la Biblia y está en la vida real. Este no es un mensaje, un sermón preparado que fui a buscar en un libro. No, hermano, esto es lo que usted y yo hemos vivido. Entonces, ¿cómo lo ha agarrado usted, Señor? ¿Cómo lo ha agarrado? Si lo está agarrando con misericordia, pero con demasiada misericordia, seguramente es un pecador. Que venga más misericordia. Pero no solo los pecadores, pues, pero no se vaya a ofender. Ay, me faltan dos. Dos me faltan, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Me anima. La conversión de un ignorante. Yo cierro mi Biblia, mire. Se lo voy a decir, pero le voy a decir cuál es, no se preocupe. La conversión de un ignorante. Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 9, que había un ciego. Pero un ciego que había nacido ciego de nacimiento, como dicen en mi pueblo. Y este hombre no sabía nada de nada. Tan no sabía nada de nada que cuando le preguntaron quién lo había sanado, no sabía quién era el que lo había sanado. Solo decía un hombre que se llama Jesús. Tan no sabía nada que cuando le dijeron ese hombre es un pecador, él les dijo, yo no sé si es pecador o no, yo solo una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Ese hombre no sabía nada. No sabía ni en qué día estaba, hermano, y muchos de nosotros, o algunos, pues, éramos unos ignorantes. Y el Señor Jesús llegó y se presentó, se manifestó, pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Que le empieza a dar conocimiento. Mire, hermano, ¡ala, qué tremendo! Hay gente que se convierte, que de aquellos que no saben ni leer. Pero unos 2-3 años de estar en el Señor y le hablan a los demás, pero parecería como que estuvieran yendo a la U, a saber qué, pero le hablan con una soltura y con unas palabras, hermano, que uno dice, saber qué le pasó, qué sonpopo, lo ha haber picado un sonpopo atómico. Pero no es eso. Lo que pasa es que se lo llenó el Espíritu Santo. Y entonces la conversión de un ignorante es tremenda. Porque después de no saber nada, fíjense que ese es el que más rapidito, ese es el único que la Biblia dice que adoró a Jesús. A veces, por eso el Señor dijo, Señor, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las diste a los niños y a los ignorantes. Porque cuando uno no es muy checudo y uno tiene un encuentro verdadero con el Señor, ay, hermano, de una vez se tira al suelo. Mire, yo sé que usted me cae bien, fíjese, aquí entre nos. Algunos no mucho, pero la mayoría, no. Usted me cae bien. Mire. Y yo sé que usted se da a Dios, yo sé que usted alaba a Dios, yo sé que usted ora, yo sé que Dios ha hecho una obra bien linda en su vida. Pero le quiero contar que yo estuve en una congregación en donde la gente, tal vez más del 50% no saben leer. Y todavía estoy siendo un poco benévolo. Es más,
más del 70% de la gente no sabe hablar español. Y porque hablan en su lengua nativa. Y hermano, para inauguración, una de las inauguraciones de ese templo, yo estuve ahí acompañando al apóstol. Y yo me recuerdo que el líder, ni siquiera fue el líder de la congregación, sino que se levantó un hermano que estaba dirigiendo y dijo: hermanos, vamos a orar. Mire, hermano, solo terminó de decir orar y había subido un clamor. Un clamor de la gente: Padre, en el nombre de Jesús. Todos orando, hermano. Me impresionó, se me rodaron mis lágrimas, hermano, de ver aquella oración que estaba haciendo aquella gente. Digo, pero ¿cómo es posible? A veces nosotros tenemos que suplicar a los hermanos que oren. Hermano, hágame la campaña, vamos a orar. Levante su oración, hermano. Yo, no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que añade ciencia añade dolor, dice la Biblia, y muchas veces el ser ignorante muchas veces lo hace a uno más propicio para recibir ese tipo de bendición. Por eso fue que David, siendo no ignorante, David era el rey de Israel y era un hombre sabio, dijo: por causa de él me haré más vil. ¿Qué me importa? A mí que me importa ser rey. Dijo: de todos modos voy a brincar delante de Dios, porque brinco para Dios, no para vos, Mical. Fíjese usted, démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Entonces, este hombre ciego se convirtió, pero si usted lo estudia en su casa, usted va a ver que tuvo diferentes facetas. Poco a poco se fue metiendo más en el conocimiento de Dios, hasta que dijo: no sé quién es el Hijo de Dios, soy yo el que habla contigo. Entonces cayó de rodillas y le adoró. Le adoró. La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra misma que se utiliza en Apocalipsis para decir que Juan quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo: adora a Dios. Entonces, si Jesús recibió la adoración, es porque Él era Dios, porque Él dijo: al Señor tu Dios adorarás. Así que si algún testigo de Jehová le anda diciendo a usted que Jesús no es Dios, córtelo. ¿Vendemos tijeras por ahí? No, de esas no vendemos. ¿Qué más? Bueno, mire, como ahorita ya, ese reloj se recuerda, está adelantado, ¿verdad? Entonces, mire, la última, la conversión de un hombre que nació en el Evangelio. Usted sabe que hay problemas así, ¿verdad? Porque es problema, hermano. Por ejemplo, mire. Benditos sus hijos, hermano. ¿Cuántos tienen hijos chiquitos aquí? Levanten las manos que tienen hijos chiquitos. Benditos esos muchachitos. ¿Por qué? Porque en primer lugar esos muchachitos no tienen papá bolo. Primero Dios. Primero Dios, hermano. Esos muchachitos no miran que papá y mamá se están trompaceando en la casa. Eso espero de veras, hermano, porque hay hogares en donde hasta eso se da. Pero ojalá que aquí no. Esos muchachitos son benditos de Jehová. Son benditos de Dios esos muchachitos. ¿Verdad que sí? Pero tienen un problema. Y el problema es que usted ama a Dios y muchas veces los jala a ellos, pero ellos todavía no han conocido a Dios. Y así estaba Lázaro. Exactamente así estaba Lázaro. Ahí estaba Marta. A mí se me hace que ellos se habían quedado huérfanos. Y Marta, que era la hermana mayor, que era una mujer de temple, una mujer de carácter fuerte, le había hecho frente a la vida. Y había salido a trabajar, vendía chiles rellenos en la estación del tren. Y era una mujer de ñeque. Era una mujer que no se amilanaba frente a las vicisitudes de la vida. No, era una mujer arrecha. Y entonces, por eso era tan hacendosa, porque se había tenido que hacer cargo de sus hermanos.
María ha de haber sido, sí, con el perdón de María, ha de haber sido un cachito de haragana. Pero Lázaro, hermano, andaba en las vecindades, era el patojito y los llevaba a la sinagoga. El patojito iba a jugar a la sinagoga, al parqueo de la sinagoga iba a jugar, fíjese usted, donde estaban todos los carros ahí de los judíos. Ay, y llegaba a jugar el muchachito y así un montón de cosas. Pero cada vez que el Señor se acercaba, y lo amaba el Señor, amaba aquel hogar, sobre todo a María, porque María después cuando conoció al Señor dejó de ser haragana, pero se sentaba a los pies del Señor y se le iba, hermano, el alma y viendo, oyendo al Señor, aleluya. Y Marta, usted sabe la historia, no se la voy a contar. El punto central de esto es que Lázaro le empezó a caer mal aquello. Como tal vez a algunos de ustedes que nacieron en un hogar cristiano, les caía mal que papá y mamá los pusiera a orar. Especialmente, y tal vez hasta lo pusieron a usted a estudiar en un colegio evangélico. Y tal vez en el colegio evangélico tenía usted un su profesor que era más impío que usted. Y que solo salía del colegio y se empezaba a echar su cigarro y usted miraba aquellos, son hipócritas. Mi papá tal vez no, pero esto sí. Y entonces empezó a ver la diferencia y se empezó a juntar con otros amigos, Lázaro. Se empezó a juntar con otros amigos que tenían ciertas libertades que él no tenía, hermano. Por eso tampoco hay que ser legalista, fíjese. No hay que impedirle a los muchachos cosas que al final de cuentas se las van a ofrecer otros, sino que hay que enseñarles, instruirles, educarlos. Y eso es difícil, eso es muy difícil. Pero en el poder del Señor Jesucristo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahí está Lázaro, hermano. Y llegaba a la iglesia, lo llevaban a la sala cuna, pegaba de gritos, como oigo unos por ahí, etcétera. Y así creció el muchachito, así fue creciendo. Pero nunca tuvo una experiencia con el Señor Jesús. Entraba Jesús y él se iba. Entraba Jesús y él se iba. Entraba Jesús y él se iba. ¡Ja! Yo me conocí a un hombre una vez. Ya voy a terminar, hermano, perdone, pero es que siento sabroso, hombre. Yo conocí a un hombre que un día me dijo, yo lo discipulaba, me tocaba discipularlo a él y me dijo un día, mira hermano, hace mucho tiempo. Mira, me dijo, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuándo te convertiste? Yo le dije, cuando me convertí. ¿Qué hacías antes? Le dije lo que yo hacía, no todo, pero más o menos. Bueno, me dijo, pero yo no, me dijo. Yo nunca me he ido a echar mi colazo al mundo, me dijo. ¿Y sabe qué es lo peor que me dijo? Y tengo ganas, me dijo. Y yo lo traté de aconsejar, pero no me dio lugar a que lo aconsejara. Me dijo, no, yo me voy al mundo. Bueno, si es hijo, va a regresar como el pródigo. Después que se revolcó en el cieno, después de que hizo un montón de cosas, va a regresar así. Pero el asunto es que hay muchos hermanos que nacieron en un hogar cristiano, se educaron en un colegio cristiano, sus amigos eran cristianos y de repente se fueron al mundo. Y esos son los de las peores experiencias, porque la Biblia dice que el justo que cae es como manantial turbio del cual no se puede beber agua. Querer evangelizar a un caído es lo peor que puede haber, porque se sabe en la Biblia de memoria. Cuando eran chiquitillos se aprendieron más Biblia que uno. Se saben los coritos, se saben todo. Entonces a ellos les tocan las experiencias más fuertes del lado negativo. Y Lázaro fue a parar al cementerio. Oiga bien, al cementerio fue a parar el hombre, hermano. Y de no haber sido por la intercesión de la hermana que estaba más cerca del Señor, no lo resucitan.
Y yo le quiero decir y finalizar con esto: si usted tiene hijos que son niños, lo único que los va a salvar a ellos es la intercesión de las Marías, es la intercesión de aquellas mujeres y de aquellos hombres que se beben la palabra a los pies de Cristo, es la intercesión de aquellos hombres y mujeres que adoran a los pies del Señor, es la intercesión de aquellos hombres y mujeres que riegan con sus lágrimas los pies del Señor y los secan con sus cabellos, con sus pensamientos. Y tal vez algunos de ustedes, de los que están aquí, tienen esa gran necesidad porque sus hijos crecieron en el Evangelio y se alejaron de Dios. Y tal vez usted todavía se acuerda cuando él participaba del coro de niños. Y ahora anda lejano. Pero yo le tengo una palabra esta noche a las personas que estén en esa condición exactamente. Instruye al niño en el principio de su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Lo que quiere decir es, si tú le diste la instrucción necesaria, si tú le diste la palabra y el ejemplo necesario, o si tú intercedes hoy, Dios lo va a volver y va a regresar como el hijo pródigo, con más amor que el que se quedó en casa. Cierra tus ojos y déjame ministrar. Déjame, hermano, déjame tratar de llevar esta ministración de esta palabra, que para mí es una palabra que definitivamente, Señor, ha puesto en nuestro corazón esta noche. ¿Te habló Dios? Seguramente te habló. Yo no sé en qué te habló, pero tú sí lo sabes. Yo no sé en qué Dios te habló. Yo no sé si tú estás pasando por pruebas como las que mencionamos y lo que necesitas es auxilio, oración. Yo no sé si tus hijos son los que están mal. No sé, yo no sé, pero yo lo único que sé es que Dios habló esta noche. Yo lo siento en mis entrañas, en mi corazón, en mi espíritu. Aquellos que desean orar o que se ore por ellos, vénganse al frente. Es más, nadie sabe acerca de qué vamos a orar por ti. Hablamos de tantas cosas que solo Dios sabe y tú. Y arrodíllate delante de Dios, delante del Rey. Arrodíllate ahí delante de Dios y habla con Él. Tú sabes tu necesidad. Yo no te puedo quitar, no te puedo arrebatar el momento de la administración. Yo sé que los minutos han pasado, pero no te puedo arrebatar este momento a los necesitados. Dios bendito quiere hacer una obra en tu vida. Empieza a derramar tu alma y a orar en el Espíritu. Empieza a recibir el fluir de Dios y tú sabrás las grandes cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.